Hoy día vamos a tener el privilegio de contar en el estudio con un gran entrevistado. Hace 40 años en Chile se acuñó un concepto, el de autopoiesis, que tuvo un impacto, una trascendencia en distintas disciplinas, en medicina, en educación, en psicología, un impacto como pocas ideas acuñadas aquí en Chile han tenido nunca. Y uno de esos pensadores que trajeron a la vista este cambio de paradigma, esta nueva manera de mirar al hombre y al mundo y el conocer, fue el biólogo Humberto Maturana. Hoy día está con nosotros, aquí en Una Belleza Nueva, Humberto Maturana. Muchas gracias, Humberto, por estar aquí. Hola, encantado. Encantado de tenerte después de casi 10 años, yo creo, ¿no? Bueno, de la última vez. De la última vez que conversamos. Poco más de 10 años. Humberto Maturana ha sido Premio Nacional de Ciencias, ha sido candidato por ahí por un experimento importante en el campo biológico al Premio Nobel, pero no cabe duda que es un pensador que se ha mantenido muy activo, que desde la biología nos ha hecho pensar quiénes somos, cómo somos, este animal, este mamífero, este hombre que conversa con lenguaje, con emociones. Y yo quería partir, Humberto, leyéndote una cita que yo sé que para ti es significativa. Y es del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche. En uno de los capítulos de este pensador alemán del siglo XIX, uno de los discursos de Zaratustra, dice: 3 transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Y Nietzsche va a decir que la primera transformación, la del camello, el león es como el paso, un salto cuántico dentro de la historia del hombre. Pero la transformación más importante es la final, que es cuando el león es capaz de convertirse en niño. ¿Y por qué es más importante el niño que el león y el camello? Dice Nietzsche: inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuán importante fue para ti esta reflexión de Nietzsche? ¿Cuándo te encontraste con ella? ¿Y qué resonancia sigue teniendo para ti todavía? Bueno, yo me encontré con Nietzsche cuando debe haber tenido 19 o 20 años, y estaba enfermo del pulmón en el sanatorio de Putaendo. ¿Tenías tuberculosis? Efectivamente, que era un sanatorio de tuberculosis. Yo estuve allí un año y, claro, uno se iba a morir, pero yo me iba a mejorar. O sea, no sabía, pero en fin, estaba en el proceso de mejorarme. Entonces, esa reflexión de Nietzsche es particularmente interesante porque lo pone a uno en la mirada de la posibilidad de empezar de nuevo todo. Si yo salía del sanatorio, yo era un niño, un primer movimiento, y la vida estaba abierta de otra manera, como quiera que hubiese sido antes. Así que para mí fue en ese sentido muy importante. Y sobre todo esto del desapego del deseo de poder o de potencia que implican el camello y el león. El abrirse a todo, un primer movimiento. Y es interesante que Nietzsche, que siempre habló del superhombre, que habló de la voluntad de poder, de pronto coloque al niño como el grado superior, digamos, a alcanzar, el estado superior a alcanzar. Yo pienso que es por allí por donde va lo que él quería del superhombre, porque en el fondo el superhombre viene a ser, como yo lo leía en esa época, el ser autónomo, el ser generador del propio mundo conscientemente, y por lo tanto hacerse responsable del mundo que se genera. Y eso es lo que yo pienso que evoca con esa metáfora de la transformación del espíritu. Humberto, la infancia es muy importante, la niñez es importante, tan importante que un filósofo, tal vez el más importante del siglo XIX, dice que el grado superior a alcanzar es el de ser niño. Esta idea tan bonita de el santo decir sí, el como abrazar la existencia con todo, con inocencia, con juego. Por lo tanto, tengo que preguntarte algo de tu infancia, que yo creo que también es un espacio de vida que para ti ha sido importante en tu reflexión. ¿Cómo fue tu niñez? Buena. Ajá. ¿Qué significa que fue buena? Porque aunque éramos muy modestos,
en realidad no teníamos sensación de falta. La mamá me regaló la luna, por ejemplo, en algún momento, así que yo tenía el mundo a mi disposición para verlo, para sentirlo. Y ya no me acuerdo mucho, ¿eh? Pero me acuerdo de lo siguiente, que cuando entré al colegio Manuel de Salas, nos pidieron que escribiésemos un relato de nuestra autobiografía. Y yo escribí algo, que no me acuerdo lo que fue. Y mandaron a llamar a la mamá para preguntarle qué pasaba con este niño que era feliz. Porque todos los otros niños hablaban de alguna cosa que yo no sé, pero resultaba que yo no tenía sufrimiento, no tenía infelicidad, estaba encantadísimo siendo niño con ¿Y mi mamá. cuál es la felicidad de la infancia? Porque siempre hay muchos poetas en el arte se habla del recuerdo idílico de una infancia en que uno fue feliz. ¿Qué es lo que es, crees tú, la felicidad de la infancia al final de todo? Yo creo que la felicidad de la infancia es convivir con los miembros de la familia teniendo presencia, siendo visto, siendo escuchado, se le contestan las preguntas, uno puede hacer lo que quiere, pero está siendo invitado continuamente a hacerse cargo de lo que está haciendo. Ahora, los niños han sido invitados en la historia de Occidente hace muy poco, quizás cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Que fue una frase revolucionaria. Pero durante mucho tiempo y hace pocas décadas, los niños como que pasaron de ser seres pasivos que escuchaban en la mesa lo que conversaban los adultos a ser ahora, según algunos, los tiranos de las casas. ¿Cómo crees tú que se ha dado la historia de la infancia, lo que tú has visto? No, yo creo que eso de pasar a ser el tirano de las casas no es tan bueno. ¿Ah? Yo creo que a veces se confunde el amar con una negligencia, con un dejar ser o hacer así nomás. No, el niño está allí, crece admirando a estos seres mayores que están ahí y quiere tener presencia en ellos, pero al mismo tiempo quiere ser guiado por ellos. Los niños quieren aprender a hacer bien las cosas que están haciendo y quieren tener la capacidad de actuar desde ellos. Entonces, ese es el espacio que los niños quieren. Jugar, hacer sus cosas, pero al mismo tiempo tener un espacio de referencia acogedor que los hace pensar sobre lo que hacen. Tú has dicho, o te leí por ahí, o lo conversamos, ya no me acuerdo, pero que de alguna manera la infancia es un espacio matrístico, tiene que ver con lo matricial, con lo femenino, la presencia fuerte de la madre, que ha sido invadida por la lógica patriarcal del control. Primero fue invadida, parece, la adolescencia en algún momento, pero ya ha sido invadida la infancia. ¿Qué significa esa? ¿Qué es lo que es esa invasión de la que tú hablas? Yo pienso que, no me acuerdo exactamente el momento en que dije eso, pero yo pienso que lo que ocurre ahora con la infancia es que el niño deja de ser niño y pasa a ser un proyecto. Y un proyecto no suyo, sino que de los adultos con los cuales está. Suena terrible eso, dejar de ser niño y pasar a ser un proyecto. Qué feo. Exactamente, pues se tiene que preparar para el futuro. No vive su presente. Y yo pienso que lo que yo tenía de felicidad es que yo no tenía futuro. O sea, habría futuro, pero mi atención no estaba en el futuro. Podía mirar las piedras, juntar huesos, esqueletos, hacer las cosas que los niños hacen, hacerme mis propios juguetes, que no eran ninguna cosa extraordinaria, eran simplemente los juguetes que un niño se puede hacer. Pero esto de estar preparándose para un futuro, no lo recuerdo yo en mi infancia. Ni siquiera cuando estaba en el colegio, estaba ahí, encantado con lo que hacía. Eso que tú dices de estar ahí, tal vez ese sea el corazón de la infancia, es estar presente en la vida, ¿no? Exactamente. Que nosotros los adultos no sabemos estar presentes, pero tal vez los niños tienen un momento en que logran estar presentes. Los niños en el juego, y el vivir puede ser un juego, están en el presente. El juego no es una tarea banal, es estar haciendo lo que se está haciendo con la atención puesta allí y no en un posible resultado que uno sepa cuál va a ser el resultado. Y ese es el bienestar. Y cuando uno hace lo que hace a cualquier edad de esa manera, está bien. Como diría Jimena Dávila, centrado en sí mismo. Y desde allí escoge. Porque si no, uno no escoge. Uno está siendo empujado hacia un lado o hacia otro y tiene que aparentar el escoger entre proposiciones propuestas por otros. El escoger es cuando las alternativas las propone uno. De alguna manera todo lo que tú me estás contando es casi como el asesinato de la infancia, la destrucción de la infancia, se podría decir. Bueno, yo diría que en eso estamos.
Porque estábamos preparando a los niños, poniéndolos a la angustia de que tienen que pasar exámenes, tienen que poder llegar a un cierto colegio, porque tienen que prepararse para un futuro. Y los niños se van a transformar de todos modos hacia un futuro que no está, porque están viviendo en el presente, haciendo las cosas que hacen. Y les gusta hacerlas bien, les gusta aprender a hacer lo que hacen bien con los adultos con los cuales están. Tú llegaste a ser uno de los intelectuales más destacados, no solamente de Chile, un pensador de frontera, el acuñador de este concepto de la autopoiesis. Bueno, tu trayectoria es impresionante en términos de generación de ideas, de reflexiones, de conversaciones, de influencia en la biología, etc. Pero como muchos de esos sabios, como Einstein y otros, fuiste un niño que a veces escapaba del colegio, ¿eso es verdad? Eso es verdad. Me escapaba del colegio para irme a mi casa. Ese era el paraíso, ¿no? Ese era el paraíso. Entonces la mamá me decía, los niños van al colegio. Pero yo no, sí, pero va al colegio, mañana vas a ir. Ajá. No me retaba porque me había arrancado al colegio. Pero mi tarea en el presente era ir al colegio y aprender lo que quiera que fuese que tenía que aprender allí. Ahora, ¿cómo era la educación en Chile? Tú estudiaste en un colegio público, Sí. el Manuel de Sala, que es mítico. Sí. Después estudiaste en la Universidad de Chile. ¿Cómo era esa educación pública? ¿Cómo era educarse en Chile? Estamos hablando en la década del 40, 50. Claro. A ver, para alguien de hoy día, que a lo mejor no tiene esa conciencia, ¿tienes una visión positiva, negativa en este debate que hay hoy día sobre el tema de la educación pública? ¿Cómo era esa educación pública en Chile? Lo que yo visualizo de esta educación era el que uno pertenecía a una comunidad, pertenecía a un país, y siempre lo que uno estaba haciendo tenía que ver no con el futuro, sino que con el que uno era miembro de ese país. La educación cívica era muy importante. Porque en la educación cívica uno aprendía el mundo que estaba viviendo ahora. Y si uno se sentía con responsabilidad hacia el país, era desde entender que uno pertenecía a ese país que le estaba haciendo posible su educación y su vivir. O sea, uno pertenecía a una comunidad, digamos, más que a un país, tal vez, porque el país, conversando la otra vez con Gastón Sublet, él decía el país es una palabra abstracta. ¿Era más una comunidad que un país? ¿Chile? Eran las dos cosas. Ya. Eran las dos cosas. O sea, el país es una noción abstracta que corresponde a un espacio más amplio de pertenencia, porque tu comunidad es un pedacito de aquello. Pero así como tu comunidad del colegio, tu familia, hay otras comunidades que integran a esta cosa más grande y que afortunadamente, siendo un país democrático, tiene una noción de integración en las tareas o en los haceres. Entonces, uno se prepara para un futuro, pero no para un futuro, ¿comprende? Uno no se prepara para hacer aquella cosa, sino que para ser partícipe de algo, que era este país. El país se volvió un poco más loco. ¿Cuánto cambiamos en las últimas décadas? Tú has sido testigo del cambio. Sí. Nos pusimos más competitivos, más estresados, esto de estar volcados hacia el futuro. ¿Cuál es el cambio más profundo que ha tenido Chile desde esta mirada tuya, Humberto, en estas últimas décadas? Yo diría que el énfasis en digamos, en el exitismo, en el progreso y la competencia. Porque son peticiones, empujes del ámbito cultural que lo sacan a uno de su presente. O sea, esa competitividad o esa competitividad que tanto se hablaba como valor nos saca del presente. Claro. Nos expulsa de nuestro propio presente. Además, no lo sacan del presente de uno porque ponen a lo otro como referencia. En la competencia, el referente de lo que yo hago no soy yo, no son mis elecciones, sino que es lo que hace el otro. O sea, yo actúo según lo que está haciendo el de al lado. Exactamente, porque estoy compitiendo. ¿No? O porque tengo Miro el jardín de al lado, digamos. Claro, y tengo que ser mejor que el otro. Hay que ser mejor. Es una invitación absolutamente imposible y absolutamente negadora de uno. Porque tengo o sea, es la imagen que yo tengo del otro lo que tiene que ser lo que me guía a mí. Eso es desastroso. Porque de alguna manera me pierdo descubrir aquello que yo soy o que pudiera ser, tal vez, ¿no? O me pierdo la responsabilidad y el placer de escoger desde mí, no en el vacío, pero desde mí. Humberto, la discusión en la de educación hoy día en el país ha estado fuertemente en pensar, tenemos una segunda vuelta la próxima semana, el próximo domingo,
presidencial, no sé, así los destinos del país. Se ha hablado mucho de la educación, que va a ser el énfasis del gobierno que sea. ¿Cuál crees tú que debiera ser el foco, el énfasis, si tuvieras que ir a lo esencial? Si tú pudieras ser ministro de Educación o asesor, generalmente en los ministerios no se escuchan nunca a los sabios ni a los pensadores, pero juguemos un poco, hagamos la utopía. Si tú pudieras dar un consejo que pudiera ser escuchado por nuestra autoridad en el tema de la educación. Yo no sé si puedo dar un consejo, pero sí yo he tratado de escuchar qué es lo que piden los jóvenes, qué es lo que han estado pidiendo a lo largo de estos últimos años, cuando dicen queremos una educación gratuita, sin lucro y de calidad. ¿A qué se refiere esa calidad? Y yo creo que esa petición de calidad se refiere justamente a lo que estábamos hablando, a que mi educación ocurra de tal manera que yo me siento partícipe del mundo en el cual estoy viviendo. Y lo que yo vivo hace sentido desde que yo puedo adquirir la autonomía para escoger y hacerme responsable de lo que hago. Porque eso es lo que le da sentido a uno, el que yo me puedo hacer responsable. Y entonces es eso lo que se pierde, yo creo, en estos momentos en la educación. Porque se confunde, digamos, como la temática central, el conocimiento y no se ve el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento? Entiendo que la educación hoy está centrada en el conocimiento, la acumulación de saber, etcétera. ¿Cuál sería una educación del entendimiento o de los entendimientos? ¿Cómo sería esa educación? Sería el guiar la mirada y los haceres de los jóvenes a darse cuenta cuál es el espacio en el cual lo que hacen tiene sentido. Y desde allí darse cuenta de que ellos pueden aprender cualquier cosa que otro ser humano pueda hacer y por lo tanto cualquier cosa que les estudie va a ser significativa en ese sentido, si es que ellos son capaces de mirarla siempre en un espacio más amplio donde hace sentido en la comunidad. Si yo estoy en el colegio y mi vivir no hace sentido en la comunidad y estoy ocupado de obtener un cierto resultado, estoy un poco en un vacío relacional. Y entonces, ¿de dónde obtengo yo el sentido de mi vivir? ¿Desde dónde mi vivir me inspira? Bueno, tú tienes un libro que se llama El sentido del humano. En el fondo yo creo que tú estás apelando a eso, una educación que tenga un sentido del humano, finalmente. Exactamente, y que le permita a uno no acumular conocimiento. Si los conocimientos los puedes encontrar a cada rato. Sobre todo hoy día, Humberto, en que Internet de alguna manera empieza a reemplazar a este profesor que transmite conocimiento. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el profesor que no dé ya Internet, donde está toda la información? Lo más importante, guiar la mirada reflexiva al entendimiento. El Internet te entrega a ti opiniones, te entrega decisiones, te entrega datos, todo lo que tú quieras. Pero la única persona con la cual puedes conversar y reflexionar sobre el sentido que eso tiene en tu vivir o en el vivir de otro o en la comunidad a la cual pertenece es otro adulto. Estaba pensando que, claro, uno en el computador encuentra mucha información, igual que en los libros, pero es una información sin un diálogo. No hay un otro con el que converso. ¿Cuál es la diferencia de estar pensando cuando hay un otro y yo converso, lo tengo ahí, el profesor, el alumno, los alumnos entre sí, a cuando estoy solo en mi computador recogiendo información? O sea, si soy un niño, la diferencia es gigantesca porque tiene que ver con la mirada reflexiva que pregunta ¿dónde esto hace sentido en mi vivir? Si yo soy ya un poco más grande y he aprendido a reflexionar, entonces yo puedo usar esos datos. Si los datos están ahí, no son lo importante. Es mi capacidad de reflexionar sobre ellos y pensar sobre qué quiero hacer yo con esos datos. Ahora, lo que tú me dices me resuena en el sentido que se nos ha transmitido, machacado, que vivimos en la sociedad, o nos acercamos a la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Tú me estás postulando la utopía de la sociedad de los entendimientos, más que la sociedad de los conocimientos, ¿no? La utopía de la, la la utopía de la sociedad. ¿Por qué la utopía y no la utopía? Porque lo utópico es lo que está allá, inaccesible. Pero aquí, movámonos en el conversar en la educación de modo de entender. Por ejemplo, yo me acuerdo lo siguiente, en el colegio, en el Manuel de Sala, en la clase de historia, estudiamos la Guerra del Pacífico con una expresión que
Tiene connotaciones políticas, ciertamente, pero todo lo que hacemos tiene connotaciones políticas, así que no es eso. Y el tema era Chile, país imperialista de los Andes. Entonces, si ese es el título, eso te invita a conversar de todo. Lo que se refiere a la guerra, a los porqués, qué es lo que sucede, qué No pasa. quedarse en la mera información, No los datos. quedarse en la mera información. Humberto, ¿es cierto que tú te cambiaste de nombre varias veces y que fuiste otro, como diría Rimbaud, que te llamaste Sacha Romesín, por ejemplo? Sí. Me gustaría que me contaras eso porque es interesante que uno pueda cambiar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te cambiaste de nombre? Irigoita también parece que fuiste. Irigoitía, sí. Irigoitía, a ver. Sí. ¿Por qué te cambiaste de nombre alguna Bueno, vez en la me vida? cambié de nombre en el colegio y me puse Sacha Romesín porque en verdad yo era cercano a mi madre, ¿no? ¿Ya? Mi padre existía, nunca me faltó en el sentido de que nunca se habló en mi casa de que no estaba el papá, pero se separó de la mamá o no se separaron ellos cuando yo tendría unos 2 años, así que ¿Pero era un padre ausente? no sé si era ausente o no, pero nunca se hablaba de que no estaba. A veces aparecía para la Pascua con algún regalo, pero no era ausente, porque para que sea ausente uno tiene que destacar que no está. Tiene que haber quejas. Así que no. Entonces yo era Romesín, era hijo de mi madre. Entonces, y Sasha me gustó porque sonaba raro ruso. Así que me cambié de nombre. Y entonces cuando pasaban lista en el colegio decía Humberto Maturana. Mirás para el lado. Humberto Maturana. Señorita, ahora se llama Sacha Romesín. Ahora, eso revela, es bonita esa anécdota porque revela algo más, y es que uno puede reinventarse, rebautizarse y nacer de nuevo muchas veces en la vida. Exactamente. Y yo me llamé Irigoitía ¿Ya? cuando estaba enfermo del pulmón, hospitalizado en el Hospital Salvador. ¿Ya? Yo estuve 1 año en El Salvador y después 1 año en el sanatorio. Y dije, yo no quiero ser, yo me voy a cambiar nombre, así que me llamé Irigoitía. Y tanto me llamé Irigoitía que cuando años después visité el hospital, me encontré con una de las personas que atendía allí y dije, señor Irigoitía, ¿cómo está? En fin, qué bueno. ¿Y por qué Irigoitía te pusiste? Para ser completamente distinto. No era yo el que estaba enfermo, sí. Era el señor Irigoitía. Ahora, qué interesante que un cambio de nombre produzca, qué importante es el nombre que uno tiene o el nombre que uno elige o el nombre que le llega a uno, ¿no? Y aquí vamos a un punto. Siempre he tenido la sensación, o sea, la idea de que uno puede reinventarse, de que tú tienes una fe muy grande en el ser humano. Al revés de todo lo que nos dicen los datos, las guerras, destrucciones, la crueldad. Incluso le escuché una entrevista que te hizo Fernando Villegas, que te citó a Thomas Hobbes. Claro, Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre. Pero tú en esa respuesta persististe en sostener así casi una fe ingenua en el hombre. ¿Por qué tienes tanta fe? Tú eres un biólogo, conoces al hombre muy bien, en este mamífero que ha cometido tantas barbaridades en las últimas décadas, guerras mundiales, bombas atómicas, todo lo que hemos visto. ¿Por qué persiste esa fe tuya en el hombre, en el ser humano, en nosotros? Porque el ser humano, como mamífero, nace una relación materno-infantil amorosa, de plena confianza en que va a ser acogido, contenido y amado. Ahora, a propósito de reinvención, en esta reinvención de los últimos años, este tema del amar, de la condición inicial de la relación del niño que hemos desarrollado con Jimena, que colabora, Dávila, sí. con Jimena Dávila. Hay un libro que es El habitar humano, 6 ensayos de biología cultural, y tiene que ver con este proyecto del Instituto de Matrística que tú has desarrollado con Jimena. Exactamente. Sí. Entonces, este bebé nace abierto a todo. Es el primer movimiento del cual habla Nietzsche. El niño de Nietzsche, ese santo de decir sí, ¿no? Exactamente. Y te va a sonreír, y te va a acoger, y se va a mover contigo en una danza de irte transformando en alguien, una persona, con los adultos con los cuales está. A veces nosotros decimos que el bebé nace casi diciendo, aquí estoy, encantado de ser acogido y amado por ustedes, y si me cuidan y son amorosos conmigo, seré un adulto serio, responsable y democrático. Ya, pero tú eres del bando de los seguidores de Rousseau que dice el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, ¿crees en eso? El hombre no nace bueno, nace amoroso. Lo amoroso no es ser bueno, es tener confianza en el espacio en el cual uno se encuentra
y moverse desde allí sin expectativas, sin exigencia, en un estado relacional que le permite ver y entender. Ahora, Humberto, sin embargo, toda la historia de Occidente, pero también de Oriente ahora, es la historia, casi uno diría, de la ira, de la guerra. Hay un libro que acaba de sacar un filósofo alemán muy interesante, Sloterdijk, que se llama algo así como El tiempo y la ira, ¿no? Parte desde la guerra de Troya, con Homero, todo lo que hemos escuchado. O sea, si el hombre es tan amoroso, ¿cómo es posible que tengamos una historia tan poco amorosa, digamos? De tanta destrucción, de tanto odio, de tanta competitividad, etcétera. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo se produce este quiebre o esta caída? ¿Y no será una postura un poquito utopista, ingenua, una idea edulcorada del hombre original? No, porque no tiene que ver con el hombre original. Digamos, todo inicio es un punto de partida para posibilidades que van apareciendo en la historia. Y en esta historia, del bebé que nace amoroso, el gatito que nace amoroso, una pequeña reflexión. Si tú miras a cualquier animalito recién nacido, cualquier plantita que está creciendo, las reflexiones que uno hace tienen que ver con la belleza y tienen que ver con el encanto. Eso es verdad, es cierto. ¿No? O sea, es cierto. Eso tiene que ver con nuestra biología. Evoca, o más bien gatilla, desencadena en nosotros esa respuesta acogedora. Pero también traicionamos. Traicionamos con la exigencia, traicionamos con los castigos. A los niños los castigamos, los retamos. No los invitamos a mirar y a reflexionar, sino que los retamos porque están haciendo algo que no nos parece que es lo que nosotros quisiéramos que hicieran. Entonces, estamos continuamente traicionando a los niños. Tal vez a mí no me traicionaron porque la mamá no me retaba, sino que me invitaba a mirar lo que estaba haciendo. Y enseguida tenemos teorías. Las teorías son algo muy interesante porque son constructos explicativos a partir de ciertas nociones primarias que uno considera como válidas. Y depende de estas condiciones primarias lo que configuro después como un desarrollo teórico. Bueno, si tú miras, toda discriminación se funda en una teoría que niega el amar. Toda discriminación, estoy poniendo mi cuellito en la guillotina. Sí. Toda discriminación se funde y se sostiene en una teoría que niega el amar. Y lo que pasa es que somos presentes de una historia de los últimos 20.000 años. Lo que tú llamas la cultura patriarcal, ¿no? Sí, claro. De una teoría que justifica la negación del otro. Y ahora, es muy bonito lo que tú dices, digamos, en el sentido que comienza a aparecer la imagen de un hombre, un ser humano con potencialidades amorosas, digamos, de comprensión, de emociones que tienen que ver con el escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es cuándo se produce el quiebre, cuándo se produce esa pérdida y entender por qué históricamente, por ejemplo, esa cultura matriarcal fue finalmente suplantada por la patriarcal, que es la dominante y la que resultó finalmente. Esa otra cultura matriarcal donde en principio podríamos pensar, no sabemos todavía cómo era porque tal vez que era mejor que la nuestra, desaparece, porque declina en la historia humana. Yo creo que declina con la teoría de la apropiación y del poder, y con la adicción al ser servido. Ahí tú usaste la palabra adicción en la teoría. ¿Es verdad que los seres humanos somos adictos a las verdades y que eso es malo? Somos adictivos a cualquier cosa que nos produzca placer. Y la verdad o las verdades, nos instalamos las verdades y nos hacemos adictos y nos quedamos. O sea, si el ser poseedor de la verdad nos produce placer. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿en qué momento aparece la verdad? Cuando hay un conflicto de ideas. Yo tengo la verdad y no tú tienes la verdad, y no estamos dispuestos a escucharnos. O sea, cuando hay un conflicto. Si no, no aparece el tema de la verdad. ¿Y es cierto que la verdad, al contrario de lo que uno podía creer, impide la reflexión? La posesión de la verdad impide la reflexión. O sea, el enemigo de la reflexión es la posesión del saber. Si yo sé, ¿cómo voy a soltar lo que sé para mirar si sé lo que digo que sé o no lo sé? Estoy apegado a esa verdad que... Me apego, la sujeto, no reflexiono. Bueno, Humberto Maturana ha tenido la valentía en su vida de desapegarse de las verdades. Y una verdad de la que se desapegó fue en el año 1970, por ahí 72, cuando junto con Francisco Varela, que era su alumno, tengo entendido, acuñaron un concepto que revolucionó el paradigma para entender el conocer y la vida humana, que es la autopoiesis. Y le vamos a preguntar, se lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿qué es
la autopoiesis. Le vamos a pedir a Humberto Maturana que nos la explicáramos como si fuésemos un niño, lo más simple posible. Luego de esta pausa regresamos en Una Belleza Nueva en esta interesante conversación con el gran pensador chileno Humberto Maturana. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. En Una Belleza Nueva, con este fondo negro, estamos en este espacio de conversación y de escucha. Dos conceptos muy importantes en el pensamiento de Humberto Maturana. Se usa mucho la palabra conversación, pero ¿realmente conversamos? El conversar implica un escuchar. Intentamos, hacemos lo posible, a veces nos equivocamos aquí, de escucharnos en esta conversación y que usted también, al otro lado de esta cámara y de la pantalla, también nos esté escuchando y esté participando de esta conversación. Le pregunté a Humberto Maturana, antes de ir a esta pausa, aquí en Una Belleza Nueva, ¿qué es este concepto de la autopoiesis? Justamente se acaba de terminar de celebrar un simposio, que es el simposio de autopoiesis, 40 años. Tal vez la única idea, miren lo fuerte que voy a decir, la única idea potente, filosófica, creada en Chile por chilenos, que ha tenido un impacto mundial. Entre algunas cifras se dice que el término autopoiesis tiene entre 300 y 400 menciones por año en los distintos papers del mundo. Es un concepto que cambió un paradigma, una manera de entender el hombre, el conocer, etc. Ha tenido influencias en medicina. Hay médicos que están repensando la medicina desde la autopoiesis, en educación, en psicología, en el tema de la ética, etc. Pero es un tema, todos hablan de la autopoiesis, pero muchas veces no la entienden. Yo ni siquiera estoy seguro si la entiendo. Entonces, le quiero preguntar aquí a Humberto Maturana, se lo he preguntado varias veces en la entrevista, que me lo explicara como si yo fuera un niño, digamos, o un joven que escucha la palabra, que es bonita, porque auto significa sí mismo, autos, y poien, producir. ¿Cuándo nace? Brevemente que me cuentes la historia, ¿cuándo nació este concepto? ¿Cómo te nació a ti? Y luego, ¿qué significa autopoiesis? Ya. Humberto. Para contar esto, quiero contar tres cosas. Ya. Uno, cuando yo era chico me hacía mis juguetes. Ahora, ¿qué significa eso? Significaba que yo tomaba cositas, las juntaba y esas cositas que yo juntaba resultaban en algo que yo veía que era mi juguete. O sea, mi atención estaba puesta en mirar qué cosas están pasando aquí que yo estoy haciendo con los palitos, con la greda o con lo que quiera que fuera, que tiene en otra parte este resultado que es el juguete. No lo pensaba en esta reflexión, pero eso era lo que mi práctica hacía. O sea, yo miraba preguntando, atendiendo a cómo está hecho la cosa de modo que aparece de la manera que aparece. La otra cosa que diría es que en 1960 yo era ayudante de la Cátedra de Biología de la Facultad de Medicina y el profesor Gassich me había encargado que hiciese 5 clases sobre la organización de los seres vivos y el origen de la vida. Y yo preparé mis clases y no hablé de la vida, sino que de los seres vivos. Y debo haber dicho en esas clases que la vida no existía, que existían los seres vivos. Porque la vida es como una abstracción, ¿no es cierto? Como una abstracción, porque no está por ahí, no suelta la por vida, ahí, claro. sino que los seres vivos. Y entonces un alumno me pregunta, usted dice que los seres vivos comenzaron en la Tierra hace 3.800 millones de años. ¿Qué comenzó hace 3.800 millones de años? De modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces. Esa fue su pregunta, esa fue la pregunta que yo escuché. Como diría Nicanor Parra, preguntas a la hora del té. Preguntas a la hora del té, precisamente. La preguntita, La preguntita. Y yo me puse colorado porque pensaba que podía contestar y no podía. ¿Qué hace un profesor ahí ante una pregunta así? Normalmente el profesor responde al tiro, trata de salir al paso y quedar bien y contestar con una certeza. Un buen profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si la pregunta no tiene una respuesta. Decir no sé. Claro, lógico. Y eso es lo que tú hiciste. Y eso es lo que yo hice. Dije no sé.
Pero si usted viene el próximo año, voy a proponer una respuesta. De modo que me di un año para contestar Bueno, esta ante pregunta. tamaña pregunta, claro. ¿Qué es lo que se Entonces, sabía? Perdón, cortito. Porque hasta el momento las definiciones de vida que habían Claro. eran más bien, se les había dejado como la filosofía, digamos. ¿Qué se entendía por vida? Eran cosas bien vagas o filosóficamente bueno, abstractas. no se sabía. Si miraba uno los textos, los libros, decían que los seres vivos tenían moléculas de esta y esta clase. ¿Ya? Entonces numeraban las moléculas y yo me preguntaba, ¿y cuándo sé que la lista está completa? Tengo ¿Qué hace que esto sea vivo? Claro, tengo que saber lo que hace que sea vivo para saber si la lista está completa. Entonces yo cambié la mirada de la pregunta. No me pregunté qué es lo que comienza en términos de algo que tenga que ver con la vida, sino que qué tiene que haber pasado hace 3.800 millones de años en un conjunto de elementos moleculares, de modo que el resultado era tal que yo decía, he aquí un ser vivo. Entonces la pregunta era, ¿qué tiene que estar pasando dentro de esto, de modo que cuando eso resulta, lo que uno ve es un ser vivo? ¿Y qué es lo que pasa para que algo sea vivo? ¿Qué es lo que hace que seamos, como tú has definido, seres autopoyéticos? Algo que las mamás sabían hace mucho tiempo. Pero cuando la mamá le dice al niño o a la niña, Humbertito, tienes que comerte toda la comida, y Humbertito dice, no quiero porotos, mamá, no me gustan. Humbertito, tienes que comerte los porotos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tengo que comerme los porotos? Porque los porotos se deshacen en tu estómago en pedacitos chiquititos que se meten en tu cuerpo y tu mismo cuerpo está juntando esos pedacitos de distinta manera y hace tus músculos, tus huesitos. De modo que tú te estás produciendo a ti mismo. Mamá, así que soy autopoyético. Claro. Eso es la continua producción de sí mismo que todo ser vivo es. La cicatrización de las heridas es una expresión de esa continua producción de sí mismo. O sea, el ser vivo se está siempre autoproduciendo. La Eso herida es muy buena imagen, ¿eh? Claro. Cuando uno tiene una herida, que los niños sorprenden, tengo una yaya, tengo una herida, no, empiezan a llorar y dicen, no, tu propio cuerpo autopoyético la va a sanar. ¿No? Exactamente, tu propio cuerpo en su ser, en tu ser tú mismo, un sistema que se produce a sí mismo, es lo que va a curar, es decir, va a hacer que tu estructura esté bien, en tu bienestar, para realizar tu vivir. Ahora, este descubrimiento que nace desde la biología tiene un impacto tremendo. Algunos lo consideran un cambio de paradigma en la manera de entender lo vivo y entender también el conocer, etcétera, la manera que conocemos, la manera que somos. ¿Cuál es el impacto y por qué tanto impacto? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió en esta manera de mirar la vida? ¿Qué cambió y tal vez ejemplificarlo? Después en algún ejemplo en medicina. Una de las cosas que cambió es que se dejó de hablar de la vida. No se dejó, porque no se ha dejado. Pero que la noción de autopoiesis trae consigo es que uno puede hacerse cargo de que no es la vida, sino que es el vivir. Que es la realización de la continua producción de sí mismo lo que hace al ser vivo ser vivo. Esa es una cosa. Pero hay otra cosa que es mucho más sutil, de la cual yo no quiero hacerme responsable. Porque ¿Sí? Y es que la noción de autopoiesis se confunde mucho con autoorganización. Entonces, para cualquier situación en la cual uno dice que habría autoorganización, la palabra autopoiesis aparece como seductora. Pero no significa que sea lo mismo. No, porque los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares. Y por eso es que yo he insistido incluso en este congreso en que esto que está implícito en lo que escribimos con Francisco en 1972, hay que hacerlo explícito. Jimena, mi colega, me decía todo el tiempo, pero es que lo que está implícito, a menos que se haga explícito, no se ve. Y en este caso, el que los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares. Entonces, si yo saco la autopoiesis, si no le pongo el adjetivo molecular, la puedo usar y la gente la usa de muchas maneras. Puede trajinar distintas. un poco la idea también, ¿eh? Pero la trajina. La trajina completamente. Pero los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares. Y no existe otro ámbito en el cual, de hecho, ese fenómeno puede ocurrir. Humberto, tú como profesor tienes que haber sido un profesor bastante especial. Ya fuiste alumno rebelde, te escapabas del colegio, te cambiaste de nombre varias veces, etcétera, etcétera.
Tengo entendido que te parabas arriba de las mesas, como el Mr. Keating de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que tirabas ratones, culebras en las clases, que algo salió de un huevo, algo salió un ratón, algo pasó, o un ratón salió un huevo, no sé. A ver, cuéntame un poco cómo eras como profesor. Bueno, yo pensaba que yo tenía que, no pensaba que tenía, sino que me parecía a mí que lo natural era que yo hiciese mis clases con espacios reflexivos, ¿no? Preguntando, creando situaciones en las cuales lo que pasase en la clase tenía que surgir de una situación que invitaba a la reflexión. Entonces, efectivamente, una vez yo ya estaba en la clase, y no me acuerdo exactamente de qué estaba hablando, pero pongo la mano en el bolsillo del delantal y saco un huevo. Dije, yo traigo para mi almuerzo un huevo. ¿Qué espera uno que salga de un huevo? Entonces todos gritan un pollo y se me cae el huevo y sale un ratón. Y estaba hablando justamente de determinismo estructural, ahora me acuerdo. No usaba esa expresión, pero seguramente estaba hablando de determinismo estrucral. Y le querías mover el piso a los alumnos. Pero por supuesto, claro, eso era. ¿Y no es la pedagogía finalmente eso, ser profesor, no es mover el piso al alumno? ¿Cuál es la tarea del profesor finalmente? Invitar a la reflexión y a usar los conocimientos que tenga para configurar reflexiones y entender de qué se trata lo que está haciendo o hablando o lo que quiere hacer. Hay otro campo de ideas, la autopoiesis, ya vimos el impacto que está teniendo a nivel mundial. Yo diría, no sé si una pelea tuya con Charles Darwin. Tengo aquí El origen de las especies, este libro que, según algunos, cambió la manera de ver el hombre. Algunos piensan que la teoría de la evolución de las especies es la más revolucionaria y al mismo tiempo la que más se ha sostenido en el tiempo sin ser refutada. Pero lo interesante es que tú, de alguna manera, la has refutado, porque Darwin habla de la competencia, y tengo entendido que esa noción de competencia la sacó de los economistas de su tiempo. Y tú dices que el ser humano por esencia no es competitivo y que la vida no es competitiva. Quiero que me expliques brevemente, tienes 3 minutos o 2 minutos para refutar a Darwin aquí en Una Belleza Nueva. Humberto. No es una refutación a Darwin. Darwin en su época no podía ver lo que yo voy a decir ahora. Y no lo podía ver por todo el espacio reflexivo, particularmente de la física newtoniana de su época. El suceder del vivir ocurre en su ocurrir en un presente cambiante continuo. Sucede. No en comparación o en competencia con otros. El vivir se desliza igual que el equilibrista moviéndose de tal manera que conserva el bienestar. Esto es un poquito como el río de Heráclito, ¿no? Ese río en el que uno no se baña 2 veces en el mismo río, un poco esa idea que viene de Heráclito, el fluir de un río podría ser. No tanto el fluir del río como el que tú vas en un bote en el río y te desplazas en el río según las circunstancias de la corriente en ese momento y ves lo que ves según ese momento. Ese sería el vivir. Ese es el vivir. Que uno a veces quiere detenerlo, sacar una foto y decir, esto es, pero eso no es. Es una deriva. En la deriva, si alguien dice que está en un bote a la deriva, está diciendo, estoy en un bote, estoy conservando mi organización, flotando, y no sé hacia dónde voy. En el vivir, el organismo no sabe hacia dónde va. Nosotros, las personas, nos inventamos un futuro, y este futuro lo hacemos parte del presente, y estamos atrapados en la invención del futuro, y no vivimos nuestro presente. Entonces no vemos lo que hay porque estamos viendo solamente lo que supuestamente va a ser nuestro futuro. El fenómeno es deriva, y no solamente de los seres vivos. El cosmos es un sistema a la deriva, pero la deriva no es una cosa negativa, solamente dice no se puede predecir lo que va a pasar desde lo que está sucediendo en el momento determinado. Decíamos en el bloque anterior, tú los decías de que los seres humanos somos adictivos, y una de las cosas a las que somos adictivos son a las verdades. Nos aferramos a ciertas verdades y nos quedamos, agarramos una verdad y ahí nos quedamos pegados a esa verdad, a lo mejor por toda la vida, y nos hacemos rígidos, no flexibles, como la caña de bambú, de las imágenes zen y qué sé yo. Hay ciertas ideas que han cristalizado en nuestra sociedad, en nuestra manera de ser. La idea de la competitividad, la llamada innovación, que a esta altura es ya un cliché, son varias ideas, ¿no? Y las ideas que fundan toda la teoría de la economía de mercado como la única posibilidad de funcionamiento de una sociedad. Pero esas están basadas al final en verdades, de fondo, o ideas o creencias. Me gustaría que las fueras refutando, cortito, así cada una, desmenuzando aquí, pero desde la biología, desde lo que somos, así brevemente, porque nos queda 1 minuto en este bloque. Bueno, primero, toda teoría
es un constructo racional a partir de ciertas premisas fundamentales no racionales, aceptadas a priori, sea teoría económica, sea teoría física, sea teoría filosófica, como teoría. O sea, quiero entender bien, que detrás de la teoría hay una emoción, o sea, que en el fondo se encubre con una idea, pero hay una emoción detrás. Es una emoción que hace desde donde uno escoge ciertas premisas fundamentales. Las premisas fundamentales cualquiera, en cualquier sistema racional, son arracionales, son aceptadas a priori. A uno le pueden parecer racionales, pero son aceptadas de uno. ¿Por qué esta? Porque a mí me gustan. Eso es. Entonces, toda teoría es refutable en el sentido de que uno puede preguntarse si quiere seguir sosteniendo los fundamentos que las cosas, digamos, las premisas fundamentales desde donde se construye. Pero para eso tengo que estar dispuesto a preguntarme por los fundamentos. Y lo corriente es que uno tenga teorías y no quiera preguntarse o niegue la posibilidad de preguntarse por los fundamentos y las transforme en doctrinas. Y en dogmas, por decirlo de alguna manera, porque hay dogmas económicos, no solo religiosos. Por lo tanto, en dogmas. O sea, si yo quiero preguntarme, ¿es posible un modo de convivencia en el económico, en el oikos, en el hogar, distinto del que tenemos que preguntarnos cuáles son los fundamentos de donde tenemos la teoría económica que tenemos actualmente? Y encontrar si yo quiero seguir con esos fundamentos o no. Humberto, tenemos que interrumpir el fluir de este conversar, como tú llamas, en el emocional, porque hay una emoción, yo estoy muy contento de estar aquí conversando contigo, es una felicidad inmensa y se me van quedando los minutos, me van atrapando, pero quiero dejar una pregunta planteada para el próximo bloque. Hay un libro que fue fundamental, que fue El árbol del conocimiento, casi fue un bestseller en su tiempo, publicado, que tú publicaste con Francisco Varela. Y hoy estás preparando un libro que se llama El árbol de la vida. No, El árbol del vivir. El árbol del vivir. ¿Cómo se pasa? ¿Qué pasó en ti desde que publicaste un libro que era El árbol del conocimiento, eliges la palabra conocimiento, a escribir un libro que se llama El árbol del vivir? ¿Por qué este cambio del conocimiento al vivir? Vamos a una pausa y ya volvemos con este lujo de conversación con el pensador chileno Humberto Maturana en Una belleza nueva. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Estamos en Una belleza nueva, en este día domingo, aquí en la red, gracias al auspicio del Banco Santander, un espacio de escucha, de conversación, y hemos estado conversando con Humberto Maturana, gran biólogo, pensador, haciéndole preguntas, algunas bastante difíciles, ya refutó a Darwin, ya refutó toda la teoría sobre la que está fundado el capitalismo, el individualismo, etcétera. Y nos queda un tema que es muy bonito, que tiene que ver con el paso desde su pasión por el conocimiento a su pasión por el vivir, a pesar de que él viene del vivir porque esto que es biólogo, el libro El árbol del conocimiento, el árbol del vivir. Y quiero leer una cosita que es casi un himno a estas alturas, un poema de Violeta Parra que dice, en Volver a los 17, lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. A mí me parece que estos versos resumen todo el pensamiento tuyo, Humberto, perdona mi patudez, ¿no?, de las últimas décadas. ¿Qué sientes tú frente a estos versos de Violeta Parra? No, a mí me parece magnífico y su referencia al amar es fundamental. Y decir que el amar y la emoción, todo lo que ha podido saber, ni el más claro por ser, no ha podido lo que ha podido el sentimiento. ¿En qué sentido te resuena a ti eso, lo que hablábamos recién de que en realidad hay un emocionar escondido detrás del reflexionar? Claro, que en el fondo ya está diciendo lo que guía la conducta humana no es la razón, sino que la emoción. Y usamos la razón para justificar, defender o negar deseos, miedos, propósitos, emociones en general, ¿no? Pero lo que ocurre es que para poder reflexionar
tú tienes que soltar los apegos. Ujú. Es decir, tienes que moverte en un espacio relacional sin tener tú, con respecto a ti mismo o a los otros, prejuicios, expectativas, supuestos o exigencias. Pucha, qué difícil, ¿eh? Y ese es el amar. Ujú. Cuando uno le dice a otra persona, mira, tú no me quieres porque tú estás todo el tiempo pidiéndome, exigiéndome. La queja es que no soy visto, soy negado desde la exigencia. La expectativa, la exigencia, los supuestos niegan la posibilidad de ver al otro. Entonces, lo que pasó históricamente, que en el fondo resulta en un cambio en mi historia, digamos, es que me encontré con Jimena Dávila, que me dice un día, doctor, fíjese que he hecho un descubrimiento. El dolor y el sufrimiento por los cuales se pide ayuda son siempre de origen cultural. Y yo pienso, pues, guau, esto es bien importante, porque es distinto de lo que dice Freud, que está ocupado en el trauma. El trauma infantil, Exacto, el trauma con la y madre. ella me está haciendo referencia a que se conserva algo. ¿Ah? Es la conservación de un dolor que uno ha vivido en algún momento a lo largo de la vida. Y me dice también, las conversaciones que yo tengo con las personas que me consultan, me muestran también el camino de la salida. Y el camino de la salida resulta ser el recuperar el respeto por sí mismo, el recuperar el amarse. Y yo le digo, Jimena, tú has puesto en movimiento la dinámica relacional de la biología del conocer y la biología del amar, ¿verdad? Los has juntado. Biología del conocer y el amar. A ver, ¿en qué se No, juntan así? biología del conocer y biología del amar. Eso. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se cruzan esas dos biologías? Conocer y amar, digamos. Porque van juntas. El conocer aparece en la posibilidad de dejar que algo aparezca, de modo que tú puedas verlo sin prejuicios, sin expectativas. Leí algo muy interesante que está, me parece que está aquí en el Habitar Humano, creo que está aquí, que es un artículo que tú escribiste con Jimena Dávila, tengo la impresión, Sí, sobre la biología del Tao. Hablábamos en un programa anterior del taoísmo, del Tao, esta doctrina oriental tan importante, que nos invita a vivir el presente, a vaciarnos, a vivir en la vacuidad, un pensamiento bien revolucionario que viene desde China. Brevemente, ¿qué tiene que ver la biología con el Tao? La biología es la posibilidad de cualquier cosa en la realización del vivir de un ser vivo. Si el ser vivo no está allí, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es esto de ser seres biológicos que en nuestro vivir, en realidad, en el encuentro con las circunstancias que nos permite vivir, tenemos que estar moviéndonos desde una aceptación, por así decirlo, inocente de donde estamos. Porque si tenemos prejuicios o exigencias sobre nuestras circunstancias, no la vemos. Y si no la vemos, cometemos errores y nos morimos. Nuestro nicho no se conserva. Así que la posibilidad del vivir mismo y realización y conservación del vivir está en poder moverse en la deriva, en dejar que las cosas aparezcan para ir escogiendo, de modo que son nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras emociones las que guían nuestro vivir. Pero si tenemos expectativas, exigencias, supuestos, entonces eso distorsiona, eso es lo que vemos y terminamos con alguna dificultad. Ahí estamos volviendo a la idea original de Nietzsche cuando habla de que hay que transformarse en niño. El camello tiene que transformarse en león, el león el niño, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, un santo, decir sí. Exactamente. Y entonces lo que hemos hecho en este libro que está por aparecer, que se llama El árbol del vivir, es mirar los distintos caminos del vivir que aparecen en el momento en que uno atiende a las distintas circunstancias de convivencia en las cuales uno se encuentra. ¿Ah? Puede ser la convivencia, pero lo que hace posible el ver allí es el amar. Son distintos modos de vivir, por eso libros del vivir, en los cuales el amar permite ver caminos posibles y que han pasado y que se están dando y que están ocurriendo en las cosas que hacemos. En De nuestra alguna manera convivencia tú social. estás redefiniendo, Humberto, esta noción griega que tuvo Aristóteles del hombre. El hombre era el hombre que hablaba, el hombre racional primero. Así se define al hombre, un animal racional y un animal de lenguaje. Pero tú parece que estás definiendo al hombre como un animal que ama. Me parece que esa es la definición de fondo al final de todo. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que nosotros en los últimos 14 años
destacado es que la emoción que funda la posibilidad de la existencia humana es el amar, porque es la emoción que funda la familia, la emoción que hace posible la permanencia en la convivencia, donde puede surgir el lenguaje como un modo de convivir en el placer de hacer juntos las cosas del vivir cotidiano. Como te lo dije alguna vez, entonces Jesús era un gran biólogo cuando dice, ámense los unos a los otros. Claro, y cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dejarlo aparecer. No castiga al pecador pensando que es pecador, lo deja aparecer y lo ve como persona. Porque si tú no lo dejas aparecer, o sea, si no lo amas, no lo puedes ver. Humberto, yo te quiero agradecer tu presencia aquí en este espacio de escucha y conversación. Después de 10 años, espero que no tengan que pasar 10 años para que volvamos a seguir conversando. Ha sido para mí un regalo, espero que para todos los que nos acompañen también. Agradecerte tu contribución al pensamiento, tu trayectoria impecable, creativa, abierta, danzante, en ideas, en cruce. Felicitarte por mantenerte alerta y vivo, y yo creo que esta reflexión nos ayuda a enfrentar la segunda vuelta y cualquier vuelta de la vida con una mirada de altura, con un aprendizaje desde dónde se puede construir algo mejor para nuestra vida, para el país, también para el mundo. Muchas gracias, Humberto, por estar aquí en Una Belleza Nueva, haber estado aquí. Muy buenas noches.